Vamos a continuar con el tema, de alguna manera continuar con el tema que empezamos el día de ayer, aunque ayer estamos hablando acerca de el significado del término secta debido al comentario que hacíamos respecto a algunas cosas dichas por diferentes sectas y hablábamos, hoy vamos a hablar en particular acerca de la secta unitaria, el pensamiento unitario. Y si usted no escuchó el programa de ayer, por favor háganoslo saber al teléfono que dimos al comienzo del programa y les enviamos el audio del programa de radio ayer donde aclarábamos un poquito qué significa esto de secta. Y también dábamos como el preámbulo a uno de los temas del unitarismo y es con respecto al tema del bautismo. La pregunta que uno podría hacer es, ¿existe una fórmula, por decirlo así, bautismal antes del acto como tal? ¿Y por qué hablamos del bautismo o de la fórmula bautismal? En el pensamiento denominacional del grupo unitario, tales unitarios principalmente, ellos dicen, declaran que siempre hay que decir en el nombre de Jesús y que Siempre, si siempre. alguien, exacto, y que si alguien se bautizó sin decir en el nombre de Jesús, está mal bautizado y se va para la mismísima paila mocha al infierno. ¿Ok? La quinta paila mucho, sí, señor. Ese es el concepto denominacional del pentecostalismo unitario. Ahora, lo que vamos a ver ahora a través de este estudio es si encontramos en las escrituras, es decir, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, alguna palabra específica, mágica, ordenada, que deba ser dicha antes del bautismo en agua. ¿De acuerdo? Porque obviamente estamos completamente Sí, señor. identificados que el bautismo debe ser hecho en agua, en inmersión, pero miraremos entonces eso. El punto no es, nosotros vamos a demostrar que se tiene que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, eso no es lo que queremos demostrar hoy. Bueno, Vamos a señor. demostrar qué es lo que dice la Escritura. Ah, que es que si se bautizó en el nombre del Señor Jesús está mal bautizado. No estamos diciendo eso, ni vamos a demostrar eso. No es el punto. El punto en cuestión es qué dice la Biblia de qué pasó, cómo pasó y si existe una fórmula mágica. Porque usted acuerda, Jonathan, aunque está muy niño todavía, hermano. No, Dígame, mentiras, hermano. usted ya está viejo, hermano. Eh, Ali Baba y los 40 ladrones. Hermano, estaba pensando en eso. Estaba pensando en eso. En la fórmula mágica para poder abrir la cueva secreta cuando ellos iban a dejar todo el oro. Era, a ver, abra, cadabra. Ábrete sésamo, ¿cierto? Ábrete sésamo. Entonces, con decir ábrete sésamo, pues la cueva se abría y ellos entraban en la cueva. Pero hoy en día existe una palabra mágica para que el bautismo sea válido, así como en Alibaba y los Hermano, 40 ladrones. yo ya metiendo aquí a Harry Potter es, ábrete sésamo, sí, señor. Exactamente. Entonces, el punto es que no existe, y de antemano lo vamos a diciendo, no existe una fórmula, una palabra mágica que deba ser dicha. Ah, pero es que sí, en la Biblia dice que en el nombre de Jesús. Es cierto. La Biblia dice a partir de Hechos que muchos casos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero ayer explicábamos un poco breve qué significa el término en el nombre. Recuerden, ¿en qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? En griego, ¿no? Griego, sí, señor. Y Y el en antiguo en griego, hebreo y arameo. hebreo el antiguo y arameo y el nuevo en el griego. Ahora, Sí, señor. ¿qué significa o qué fue o cuál fue la palabra en el griego que sirvió para traducir en el nombre? Pues la palabra en el griego, ya lo dijimos, es en onomati tinos. ¿Usted no entiende eso, hermano, hermana, amigo que está escuchando este programa? Pues obviamente, porque nosotros no hablamos griego, nosotros hablamos español. Pero cuando vamos al idioma original, el Espíritu Santo, cuando dijo que en el nombre de, porque esa frase es repetitiva, quiere decir que es
con la autoridad de alguien, por el mandamiento o obediencia al mandamiento de alguien, con el beneficio o alguien que promueve la causa de. Eso es lo que dicen los diccionarios en cuanto al significado de en el nombre de, ¿sí? Es la apelación hecha a causa de una autoridad y de un mandato. Es confiar en el nombre o en la autoridad de esa persona. Eso es lo importante. Cada vez que leamos en el Nuevo Testamento, en el nombre de, significa es con el permiso o con la autoridad de. O sea, hermano, pues por eso tal vez las personas no entendemos, ¿no? Porque en español dice en el nombre, pero allá en el griego original dice, en el manuscrito dice onomatitinos, en onomatitinos, que significa Porque es en su autoridad. Señor. eso, una situación que usan y es una pregunta capciosa cuando nos dicen los que sabemos lo que significa esto y que bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo, que no tenemos problema con usar esos términos, porque es que no estamos diciendo que no esté escrito en Mateo 28:19 cuando el Señor Jesús dice, vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre. ¿Cómo se llama el Padre? Le preguntan a uno. En el Sí, nombre señor. del Hijo. ¿Cómo se llama el Hijo? En el no y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? No, es que no está hablando del nombre de pila. Habla entonces de la autoridad. Sí, Cuando señor. bautizamos a alguien diciendo algo o sin decir nada, porque eso también está en la Biblia, siempre hay que tener en mente es que es bajo la autoridad del Padre, en la autoridad del Hijo y en la autoridad del Espíritu Del Santo. Es Espíritu Santo, decir, sí, señor. no porque tenga que ser dicho algo. Mire, hermano, aquí vale la pena hacer como una observación. Los requisitos para bautizarse o para que alguien logre la salvación, como lo dice la palabra de Dios, los requisitos los debe tener el que se bautiza o el bautizador. No, el que se bautiza, obviamente. El bautizador no. No, señor, para nada. La Biblia no nos dice, el que bautiza tiene que ser cristiano, el que bautiza tiene que ser de buen testimonio, el que bautiza tiene que decir las siguientes palabras. Eso no está en la Biblia, ¿cierto que no? No existe, no existe, no, señor. Exactamente. Hermano, el tema de la autoridad, porque eso es lo que significa onomatiquinos, autoridad. El tema de la autoridad siempre ha sido un tema claro desde el Antiguo Testamento, porque para todo se requiere de autoridad. Mire, hermano, a los apóstoles los apresaron. Y creo que no me acuerdo si ayer leíamos Hechos 4:7. Sí, sí, señor. Ayer lo leímos y decíamos, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ellos preguntaron a ellos, bueno, ¿cuál es la autoridad? ¿Quién es a ustedes es el que les da el permiso de hacer lo que hacen? O en qué nombre, de parte de quién, ¿ves? ¿En Ajá, qué sí, señor. nombre? ¿En qué onomatitinos? Te están preguntando. ¿En qué onomatitinos ustedes están haciendo esa revolución que están haciendo, predicando a ese Cristo? Porque esa era la pregunta que estaban haciendo los judíos a ellos. Lo mismo pasó en cierto pasaje en Mateo 21, en el verso 23. El Señor llega al templo y los principales sacerdotes, es decir, los que tenían autoridad en el templo, y los ancianos del pueblo, que eran respetados, se acercan a Jesucristo y mientras él estaba enseñando, le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? Claro, en el nombre representa una autoridad. Por eso le preguntaban a ellos, los sacerdotes, los principales sacerdotes, los ancianos, quienes eran la autoridad en la comunidad judía. Y ahora, aquí en este caso de los apóstoles, ¿en qué nombre? ¿Con qué potestad o en qué nombre? O sea, ¿de parte de quién ustedes están Sí, haciendo estas señor. cosas? Entonces, dicho esto, vamos a seguir viendo otros ejemplos bajo el mismo principio.
Dice la palabra del Señor en 1 de Samuel, capítulo 25, versículos del 5 y 9. Versículo 5 dice, entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre. El versículo 9 dice, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en el nombre de David y callaron. Ok. Entonces, cuando Nabal escucha que estos jóvenes van allí a Nabal y les dicen que iban de parte de David, la reacción de Nabal y todos los que estaban con él fue la misma reacción que si el mismísimo David hubiese ido a su presencia. ¿Por qué? Porque iban en el nombre de, en nombre O sea, de, con la autoridad de David. y toda cosa que fuese hecha o a favor de estos jóvenes o en contra de estos jóvenes, era una cosa hecha a sí mismo en nombre de o en contra de el rey David y recibirían o la alabanza de David o la reacción de David. ¿Ves? Entonces, en onomatitinos, cuando dice en el nombre de, lo que representa es sencillamente autoridad, aprobación. Hermano, mire, uno puede actuar en el nombre de Jesús sin decir nada. Sin decir nada, uno puede ver. Por ejemplo, este pasaje que ha sido muy controversial, bueno, ni tanto a la final, la mala aplicación es lo que lo hace controversial, de Marcos capítulo 16. El Señor Jesús, hermano, previo a estos pasajes que vamos a leer, Marcos 16, 9, dice que la Biblia que resucitó un primer día de la semana y que se le apareció a María Magdalena. Y luego María Magdalena va y le cuenta a los apóstoles y no le creyeron, dice el versículo 11, si no estoy mal. Luego el Señor Jesús se le aparece a dos que iban camino a Emaús. Ellos van y le cuentan a los apóstoles y tampoco les creyeron. Entonces nos cuenta Marcos 16, 14, que finalmente Jesús se aparece a los apóstoles. ¿Se acuerdan, Jonathan, qué les dijo? Porque cuando él llega, fue muy concreto en Marcos 16, dice el versículo 14. Permítame, se lo voy a leer. Marcos 16, versículo 14. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús está entonces con los apóstoles. Está un poco quizá molesto, porque dice que les reprochó, los regañó. Sí, señor. Vea, me le aparecía María Magdalena. Ella viene y les dice, ustedes no le quisieron creer. Claro, como es mujer, y es verdad, ¿no? Después me le aparecía a otros dos. Vienen ellos y les cuentan a ustedes que yo estoy vivo y ni aún así ustedes le creyeron. ¿Qué es esa dureza de corazón? ¿Por qué son tan incrédulos? Eso es lo que me está diciendo el pasaje aquí. Ahora, en ese mismo contexto, sigue hablando con los apóstoles. Y veamos versículos 17 y 18, hermano Jonathan. Dice la palabra del Señor, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Exacto. ¿Qué significa entonces esto de en mi nombre? Pues que yo les iba a dar En su el autoridad, permiso. el poder, la autoridad. Exactamente. En el contexto histórico y cronológico, esto sucede al tercer día. Esta conversación, esta promesa, este ofrecimiento. Ahora, según Hechos capítulo 1, los apóstoles duran con la compañía del Señor durante 40 días más. Y el Señor finalmente, después de esos 40 días, les dice, váyanse para Jerusalén y esperen la promesa del Padre. ¿Qué era la promesa del Padre? Para los apóstoles únicamente. El bautismo en el Espíritu Santo. Solamente Que los sobre ellos apóstoles. iba a descender el Espíritu Santo, sí, señor. Exactamente. Ahora,
cuando ellos fueran investidos con poder, les advirtió el Señor Jesucristo, entonces ahí sí iban a empezar a hacer estas cosas que les estaba diciendo aquí, e iban a empezar a poder usar los dones milagrosos que vendrían sobre los apóstoles únicamente cuando fueran investidos con poder de lo alto, lo cual sucedió en Hechos capítulo 2, el día Pentecostés, el día 50, después de la muerte de Cristo. ¿Vale? Ahora, vuelvo y repito, cuando dice que en mi nombre iban a echar fuera demonios, que iban a hablar nuevas lenguas, que tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les iba a hacer daño y que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso era hacer algo con el permiso o la autoridad de Jesús, pero no era que tuvieran que a toda hora estar diciendo en su nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre, un aplauso para su nombre. Eso es puro sensacionalismo y mala aplicación y utilización de las escrituras. Eso no significaba hacer eso. Primeramente, entonces, aquí vemos, no para hablar de los dones milagrosos, porque esto se presta para hablar de los dones milagrosos y ver cómo hoy en día a muchos se engañan basándose en este pasaje, que cualquiera en el nombre de Jesús va a poder hacer este tipo de cosas, lo cual no es cierto. Pero bueno, el punto que quiero resaltar, hermano Jonathan y hermanos, es qué significa esto de en mi nombre. Querría decir entonces que al ellos haber creído, porque hasta aquí estas señales seguirán a los que creen de entre los apóstoles, porque el contexto me muestra una conversación Sí, entre los señor. apóstoles. No es un texto que usted pueda aplicar, apropiarse y decir que usted, entonces, porque cree en Jesús, usted va a poder echar fuera demonios. Bueno, partiendo de que hoy en día no hay posesión demoníaca. Le apuesto que si a usted lo pica una serpiente, usted puede decir, gritar en el nombre de Jesús que no me haga daño y se va a morir. Ya lo hemos visto en varias iglesias en Estados Unidos, hay una, y en Brasil, hay unas sectas donde el culto lo hacen rodeado de serpientes, ¿no? No sé por qué lo hacen de esa manera. Y supuestamente ellos tienen la protección del Señor porque dicen en el nombre y ya más de uno ha sido mordido y ha muerto, otros han quedado con secuelas graves. En fin, bien, vemos ahora otro ejemplo de poder en el nombre de Jesús sin decir nada. Veamos En, en Hechos Hechos capítulo 19, versículo 11 y 12. dice la palabra del Señor, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hermano, vea, Impresionante. este es el último capítulo de todo el Nuevo Testamento donde se habla de espíritus malos, donde se habla de unos exorcistas que fueron a sacar a un espíritu, a un hombre, fueron 7, este capítulo 19 habla de eso, y esos 7 fueron y le dijeron al espíritu, en esa época, hoy en día ya no hay posesión demoníaca, y en esa época esos van y le dicen, os ordenamos en el nombre de Cristo, el que predica Pablo, que lo que salga de ahí. ¿Y qué pasó? Ellos me da risa porque dice, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, o al revés, bueno, a Pablo Ajá. conocemos y sabemos quién es Jesús, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y los hermanos los cogieron y les dieron una tunda y los empelotaron y los mandaron para su casa. Un solo espíritu inmundo, un solo demonio, en un solo hombre, cogió a 7, hermano, y los golpeó hasta que los dejó hasta en ropa, porque así lo dice la Biblia. Pero Sí, era señor. que ellos pensaban, estos 7 exorcistas, como los que hay hoy en día, falsos maestros, que por decir en el nombre de Jesús, ya el espíritu inmundo iba a salir. Y efectivamente les pegaron qué golpiza ese demonio, porque no es la palabra mágica, quiere decir con su autoridad. Y estos hombres no tenían ninguna autoridad para hacerlo. Hermano, y si no estoy mal, ellos eran hijos de sumos sacerdotes, ¿no? O sea, eran Era gente de un del sacerdote, sí. templo. Ahora, volviendo al tema, hermano, dice que había milagros extraordinarios que Dios hacía por mano de Pablo. Extraordinarios, hermano. Milagros verdaderos, no como hoy en día. Pero aún al punto, dice el versículo 12,
que aún se llevaba a los enfermos un pedazo de tela o delantal algo de la ropa del apóstol Pablo. Llevaban un pedacito de ropa de Pablo o una prenda de Pablo y se lo llevaban por allá a otro lugar y lo ponían sobre una persona enferma y sin decir nada, nada, hermano, sanaban. O si tenía algún espíritu inmundo, le ponían esa prenda del apóstol Pablo y los espíritus salían espantados. Vuelvo y repito, este es el Tremendo, último hermano. capítulo y texto bíblico que nos habla de posesiones demoníacas. Lo hago en mención porque no volvieron a haber posesiones demoníacas después de este tiempo. Ese es otro tema diferente. Vuelvo y entonces repito, aquí vemos Mano, autoridad. perdone, ahí lo interrumpo. ¿Esta versión es la Reina Valera normal? La Reina Valera del 66, Ah, bueno, señor. exactamente. Entonces, aquí vemos entonces cómo el poder de Dios, sin decir nada, si se usaba correctamente y con la autoridad correcta, pues el hecho como tal sucedía. En este caso, el milagro, en este caso, bien fuera la liberación de una persona que era poseída en ese periodo de tiempo y hasta allí es el único registro bíblico que tenemos y no más. Bueno, decía ahora que uno puede actuar en el nombre de Jesús sin decir nada. Si es Claro, señor. así, si es así, analicemos la fórmula bautismal, si es que existe. Porque mire, hermano, Hechos 2:38, ¿qué nos dice? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si existe una fórmula, entonces debería, entre comillas, decir en el nombre de Jesucristo. ¿Cierto? Ahora, en Hechos 8:16. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero si es una fórmula, ya dijimos en el nombre de Jesucristo, pero aquí se está en el nombre de Jesús. Exacto, Al fin, ¿cuál de las ahí no. dos? ¿Cuál de las Ahí dos? también quedaron, pues, como decían antes, quedaron mal bautizados. Entonces, o en el nombre de Jesucristo, porque una O en cosa el es nombre de Jesús. Jesucristo, uno es Jesucristo y otro Jesús. Hay muchos, ¿no? ¿Usted conoce a Sí, Chucho, el de señor. la tienda? El de enseguida de mi casa se llama Jesús y le decimos Chucho, sí, Eso. señor. Entonces, los fanáticos ignorantes de las escrituras contienden con esto. No es que Jesús es cualquiera. No, usted no puede decir Señor porque es que Señor se le dice a cualquiera. Entonces, mira cómo los fanáticos eh, que polemizan por todo empiezan a cuestionar. O en nombre Sí, de señor. Jesucristo o en nombre de Jesús. Ya van dos maneras. Y ¿Sí? aquí está hablando, en Hechos está hablando de los apóstoles, ¿no? Porque dice que Claro. sobre ellos aún no había descendido el Espíritu Santo. Ahora, aquí lo único que nos dice, por ejemplo, Hechos 10:48, otro pasaje. Dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ok, aquí vemos que en qué autoridad fueron mandados bautizar. No qué palabras se deberían decir. Aquí vemos, entonces, en Hechos 2:38, que fue dicho en el nombre de Jesucristo. ¿Ves? Número uno. Número dos, Hechos 8:16, en el nombre de Jesús. Es diferente al anterior. Y en Sí, Hechos señor. 10:48, en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál es la fórmula correcta según estos tres pasajes? ¿Qué debe ser dicho? Esa es la pregunta que uno debería hacer entonces si existiera, lo cual no es verdad, una fórmula bautismal. ¿Sí? Entonces, el punto en cuestión es si ya uno entiende que el bautismo, que la palabra en el nombre de es con el permiso, la autoridad de parte de, vamos a poder entender qué fue lo que dice la escritura cuando dice que sean bautizados en el nombre del Señor Jesús o en el nombre del Señor Jesucristo o en el nombre de Cristo. Es decir, cualquiera de estas variantes, lo único que nos da como idea central y principal es que tiene que ser
con el permiso, con la autoridad, con la licencia. Oye, hermano, y entonces, cuando vemos en bautizos que no se dijeron nada, Imagínense, tan mal bautizados, hermanos, según algunas doctrinas, algunas sectas. Mano, vea, algo para tener en cuenta y que me gusta mucho, el libro de los Hechos de los Apóstoles me gusta muchísimo, es, mire que ellos están relatando la historia de que no habían sido bautizados sino en el nombre de Jesús, ¿sí? Pero cuando Pablo da, por decirlo así, cuando está el primer día de Pentecostés y delante de todos los judíos dice, ¿qué hacemos? Pues arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Me viene a la mente que ya cuando Pedro dijo eso, ya había sido bautizado por el Espíritu Santo, o sea que eran palabras de Dios, ¿sí? Era inspiración divina de Dios diciéndoles, bueno, ¿cómo deben ser bautizados? Bajo la autoridad de Cristo. exactamente. Miremos un pasaje, hermano, donde Sí, nada se señor. dijo, donde nada se dijo. Hechos, capítulo 8, versículo 38. Hechos 8:38 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahí no A ver, dice que en nombre de quién ni nada, ¿no? ¿no? Solo dice que lo bautizó. Solamente nos dice que él creía en Jesucristo. Al creer en Jesucristo y previamente habiendo escuchado el Evangelio, porque el versículo 37 dice que Felipe le anunció el Evangelio del Señor Jesucristo. Sí, Cuando le señor. anunció el Evangelio, este hombre dijo, yo creo, ¿qué pide que yo sea bautizado? Porque en el Evangelio está implícito el bautismo para perdón de los pecados. Él dijo, bueno, si crees de todo corazón, yo, claro que yo creo. Y le bautizó. Ahí no nos dice, si existiera una fórmula bautismal, entonces aquí falló Felipe porque no dice, y le bautizó en el nombre del Señor Jesús. No lo dice. Claro, ahí debería haberlo dicho. Exactamente. Porque es que el requisito no es del que bautiza y de lo que diga el bautizador. El requisito es del que se bautiza. ¿Qué requisitos debe tener? Eso lo veremos después. Sí, señor. En Hechos capítulo 16, versos 14 y 15. Dice la palabra del Señor. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Muy bien. ¿Qué fue dicho cuando Lidia fue bautizada? No, hermano, nada. Ahí no nos dice. No nos Uno, dice, uno, no, hermano. uno no puede asegurar que no fue dicho nada, pero lo único cierto es que si existiera una fórmula, la fórmula debería ser utilizada. Siempre el Espíritu Santo la recalcaría Sí, señor, claro. y dice que fue bautizada meramente. No, Porque si no nos dejaría la deriva, o sea, nos dejaría hacer lo malo, ¿no? Si no especifica bien la fórmula, nos dejaría hacer lo malo y pues obviamente el Espíritu Santo no sería así. mi hermano, en Hechos 16, desde el versículo 30 al 33, vemos a Pablo y a Silas en la cárcel. A la medianoche hay un terremoto. Ellos son sacados de la cárcel. El carcelero se iba a suicidar. Pablo les dice, no te hagan ningún mal. Luego les sana las heridas, se los lleva para la casa y dice el versículo 33, hermano. Dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué fue dicho? Nada, hermano, simplemente fueron bautizados. Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Muy bien. Hermano, nuevamente el tiempo nos acabó. Mañana, con la ayuda de Dios, vamos a mirar esta segunda parte o esta tercera parte, segunda parte de este tema como tal. Y vamos a mirar cómo muchas cosas fueron hechas y debemos hacer en onomatitinos. Sí, Es señor. decir,
en el nombre de. ¿Qué es lo que esto significa? Porque hemos visto ya algunos ejemplos de lo que fue dicho y de cómo fue dicho y de muchos casos donde nada fue dicho, solamente por el hecho de que no hay un requisito específico para el bautizador, cosas que deba decir el bautizador. Solamente el que se bautiza debe cumplir unos requisitos y de eso hablaremos mañana con la ayuda de Dios. Sí, señor. Muchas gracias, hermano Jonathan, por su compañía. Usted, mi hermano, gracias, hermanos, a todos. Dios me los bendiga.